Cuando hablamos de la antigua Roma, nuestras mentes se llenan de imágenes de gladiadores, emperadores y batallas épicas. Pero detrás de esa grandeza, existían aspectos sorprendentes y, a veces, inquietantes de la vida cotidiana. Hábitos que, hoy en día, nos parecerían totalmente extraños y, en algunos casos, hasta escandalosos. Lo que para los romanos era completamente normal, para nosotros podría ser inimaginable. Hoy, vamos a sumergirnos en algunos de los hábitos íntimos más extraños de la antigua Roma, aquellos que marcaron la vida privada de esta civilización tan fascinante. ¿Te atreves a conocerlos? Si tienes curiosidad, no olvides dejar tu like y, sin más preámbulos, vamos al video. Empecemos con una obra literaria única en la antigua Roma, El asno de oro, escrita por Apuleyo. Esta novela es la única que ha sobrevivido en su totalidad de la literatura romana escrita en latín. En esta historia, un joven llamado Lucio, durante su estancia en Tesalia, se ve envuelto en una serie de problemas que lo llevan a ser transformado en burro por una hechicera. A lo largo de su aventura, Lucio es testigo de escenas sexuales y situaciones que hoy nos parecerían completamente extrañas. Lo sorprendente de la obra es que, aunque las situaciones sexuales son abundantes, son presentadas de una manera tan natural que Lucio, el protagonista, no muestra una sorpresa exagerada. En la novela, se narran fantasías homosexuales, relaciones sexuales entre mujeres y hombres, y varios actos de agresión sexual, pero todo esto era completamente normal dentro del contexto social romano. En uno de los pasajes más curiosos, Lucio, convertido en burro, es llevado a los aposentos de una bella mujer, quien, sin vacilar, declara su deseo de montar al asno. Aunque Lucio encuentra la situación desconcertante, también le atrae la idea, pero no puede evitar preguntarse cómo un burro podría tener una relación con una mujer. Esta escena refleja la sorprendente normalidad con la que se trataban muchos temas sexuales en Roma. Si hay un autor en la antigua Roma conocido por explorar la sexualidad sin ningún tipo de censura, ese es Marcial. Este escritor y poeta de la época imperial romana fue famoso por sus epigramas, poemas cortos que abordaban una variedad de temas, desde lo cómico hasta lo provocador. Sin embargo, lo que más destaca de su obra son sus escritos explícitamente sexuales. Marcial no solo se limitaba a describir relaciones amorosas. En sus versos, abordaba temas como la fixación en los excrementos, las relaciones sexuales entre hombres y niños, e incluso el amor por el trasero. Estas ideas, por supuesto, fueron recibidas con críticas, pero, paradójicamente, sus obras eran increíblemente populares entre los romanos. La combinación de crudeza y humor en su poesía hizo que fuera muy apreciado en su tiempo. En un mundo como el romano, en el que los tabúes sexuales parecían diluirse bajo una capa de aceptación cultural, Marcial aprovechaba para explorar los límites de lo permitido. Aunque algunos de sus poemas eran enormemente populares, su estilo también enfrentó severas críticas por su naturaleza explícita y, en ocasiones, morbosa. Lo interesante es que, a pesar de la controversia que rodeaba su trabajo, Marcial nunca dejó de ser una figura querida en la sociedad romana. Y, aunque muchos de sus poemas hoy nos parecerían escandalosos, para los romanos representaban una forma de comedia cruda y una exploración abierta de la sexualidad. En la antigua Roma, la prostitución era una práctica común y aceptada, con diferentes tipos de servicios que abarcaban desde las trabajadoras sexuales de la calle hasta los esclavos dedicados a satisfacer a los hombres de la élite. Pero no solo las mujeres estaban involucradas en la prostitución. La homosexualidad, especialmente la homosexualidad masculina, también era un tema ampliamente tratado en la sociedad romana. El escritor Juvenal, famoso por su estilo satírico, abordó la prostitución y la esclavitud sexual en sus obras. En sus sátiras, describía cómo los romanos de la clase alta recurrían a los esclavos, incluidos los jóvenes, para satisfacer sus deseos sexuales. Aunque algunas de estas prácticas eran vistas con desdén, los romanos aceptaban las relaciones entre hombres, especialmente cuando el joven actuaba como un receptor pasivo. Juvenal también escribió sobre la homosexualidad masculina, condenando a aquellos hombres que eran afeminados o no cumplían con las expectativas de la sociedad romana. Sin embargo, paradójicamente, los jóvenes esclavos y los hombres receptores de estas relaciones sexuales no eran considerados débiles o despreciables.
En muchas ocasiones, estos hombres simplemente formaban parte de la estructura social sin perder su valor, lo que subraya la complejidad de las actitudes de los romanos hacia la homosexualidad. A diferencia de las normas actuales, en Roma, la dominación en las relaciones sexuales tenía mucho que ver con el estatus social y el papel de cada uno dentro de la jerarquía. La homosexualidad no era rechazada como algo moralmente inaceptable, sino que se juzgaba en función de los roles activos o pasivos que las personas asumían. Si pensabas que la sexualidad en la antigua Roma era solo un tema tratado en los poemas de Marcial o Juvenal, te sorprenderá saber que existían manuales dedicados exclusivamente a enseñar a los romanos sobre el arte de la sexualidad. Y no hablamos de cualquier tipo de manual, sino de textos ilustrados y detallados que guiaban a los amantes inexpertos sobre nuevas posiciones y técnicas. Uno de los nombres más excéntricos en este campo es Elefantis, un escritor griego que, durante la época romana, publicó varios manuales sobre sexo. Aunque no se conservan ejemplares completos de sus obras, se sabe que estos manualitos eran muy populares entre los romanos, quienes los consideraban útiles para mejorar sus habilidades sexuales. Los manuales de Elefantis incluían ilustraciones gráficas y consejos sobre cómo mejorar las relaciones, convirtiéndose en algo así como los libros de autoayuda de la época. A pesar de la naturaleza explícita de estos textos, la alta sociedad romana, incluyendo figuras como el emperador Tiberio, se sentía fascinada por ellos. Se dice que Tiberio poseía una colección completa de los manuales de Elefantis, lo que refleja cuán comunes y aceptadas eran estas obras en la vida cotidiana romana. Estos manuales, aunque peculiares, nos muestran un aspecto clave de la sexualidad romana, su apertura y curiosidad sobre las diversas formas de placer. Para los romanos, la sexualidad era un campo en constante exploración, sin el tipo de represión que, en muchos casos, caracteriza a las sociedades modernas. Como hemos visto, la sexualidad en la antigua Roma era tan diversa como la propia sociedad romana. Desde la libertad para explorar el placer a través de la poesía y la literatura, hasta los manuales sexuales detallados que ofrecían consejos prácticos. Los romanos no tenían los mismos tabúes que las sociedades modernas en torno a la sexualidad. A pesar de su sofisticación en otros aspectos de la vida, Roma también estaba marcada por una actitud abierta y, en ocasiones, hasta excesiva respecto al sexo. Las relaciones entre hombres y mujeres, las tensiones en torno a la prostitución y la homosexualidad, y la normalización de muchos comportamientos que hoy nos parecerían inusuales, eran parte integral de su vida cotidiana. Al final, lo que podemos aprender de la antigua Roma es que la sexualidad, al igual que las costumbres y las culturas, puede ser un reflejo de la apertura y los valores de una civilización. Si bien hoy en día algunos de estos hábitos pueden parecer escandalosos, para los romanos simplemente formaban parte de su naturaleza y forma de vivir. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la antigua Roma fue más abierta o más permisiva que nuestra sociedad actual en cuanto a la sexualidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si te ha sorprendido este tema, no olvides suscribirte y compartir el video para seguir descubriendo más sobre la fascinante historia de Roma.